Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días una vez más con todos. Queremos darles la bienvenida un nuevo domingo. Primero que nada, pues muchísimas gracias una vez más en nombre del Ministerio Neshama. A todas aquellas personas que nos dejan cada día, en este caso, por decirlo así, cada día domingo o cada fin de semana, entrar en sus casas, entrar en sus corazones. Queremos agradecerles porque ustedes dan ese tiempo al Señor y tienen ese privilegio de poder escuchar la palabra de Dios. Queremos agradecerles una vez más por dejarnos entrar a sus hogares, por dejarnos entrar en sus corazones. Gracias por transmitir inclusive nuestros mensajes, el retuitearlos, el compartirlos en sus muros a través de las redes sociales, para que la palabra de Dios lógicamente vaya llegando a aquellos lugares en donde todavía no ha sido alcanzada. Tal vez tenemos algún familiar, algún conocido también en donde nosotros hemos hecho llegar ese mensaje, así que queremos agradecerles en nombre del Ministerio de Neshama y, por supuesto, en nombre del Señor, porque sabemos de que al Señor le agrada que nosotros compartamos la palabra de Dios, que Él mismo nos dejó indicando que como hijos y como discípulos tenemos que hacer esto, ir y predicar el Evangelio y apoyar a otras personas a que escuchen el mensaje que Jesucristo dejó hace muchos años atrás. Así que bienvenidos a este lugar, estamos con los mejores ánimos, aquellas personas que tuvimos esa gran oportunidad, el privilegio de estar unos minutos antes en la presencia de Dios con este playlist, por decirlo así, esta serie de adoración. Pues nos llenamos de la presencia de Él. Es grato saber de que tenemos un nuevo día de vida, que estamos con salud, que estamos bien, que continuamos adelante, que a pesar de las circunstancias difíciles que nos están rodeando en este momento, seguimos adelante confiando en el Señor, sabiendo de que Él jamás nos va a abandonar. Así que en este momento, antes de empezar, te pido, como siempre, que pongas la mayor atención en estos pequeños minutos que vamos a tomarnos el día de hoy para dar el tiempo y la atención que se merece al Señor. Así que te pido de favor que te olvides de las cosas que estás haciendo. Posiblemente algunos se están preparando ya para hacer el almuerzo, otros tal vez están haciendo actividades para el día de mañana, otros tal vez recién se están despertando, tal vez dicen ¿qué almuerzo si todavía ni siquiera desayuno? Pero bueno, lo importante es que en este momento tú te relajes, por decir así, busques tu palabra rápidamente. Ahí donde tú estás, yo te recomiendo, anda, busca tu palabra rápidamente. No te olvides siempre de estar listo con tu palabra, con tu espada, para escuchar lo que el Señor tiene el día de hoy para cada uno de nosotros. Y mientras buscas ahí, mientras te acomodas, como siempre también te lo pedimos, recuerda que esto es algo que viene de parte del Señor. Si tienes algún familiar cercano ahí al lado tuyo, dile que se una en estos pequeños momentos a escuchar la palabra de Dios. Invítale, dile, ven, escucha por un momento. No te quitamos mucho tiempo. Recuerda de que el primer mandamiento de la ley de Dios, muchos se lo saben de memoria. Dice, amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero muchas veces lo sabemos de memoria, pero no lo aplicamos. Así que el día de hoy es el primer día de la semana. Recuerda, son las primeras horas de esta semana. Son las primeras horas de este día. Así que debemos darle lo mejor a Él, lo primero, ¿no es cierto?, al Señor. Así que anda, invita a alguien más y que tú tienes ahí, dale un fuerte abrazo de nuestra parte, inclusive, ¿no es cierto?, dale un fuerte abrazo, dile bienvenido seas. Qué bueno poder tenerte en este día, Señor, en este día cerca a mí. Qué bueno poderte ver una vez más. Qué bueno que el Señor nos permitió respirar un día más. Así que dale un fuerte abrazo de nuestra parte, un fuerte abrazo, y declárale una palabra de bendición. Que el Señor te bendiga. Doy gracias a Dios por tu vida. Dile a la persona que tienes a tu lado en este momento, dile con todo tu corazón, doy gracias al Señor por tu vida. Te bendigo, dile, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿cierto? Estamos listos, ¿verdad?
Estamos listos en esta mañana y el día de hoy, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a ver acerca de un tema que creo que nos conviene, por decir a todos, ¿no es cierto? Tenemos aquí una imagen, tal vez muchas veces lo que intentamos es lo que vamos a ver, el tema que vamos a ver, ¿no es cierto? Tal vez aquí tienes unas manos ahí con una luz, como que algo va a empezar, ¿no es cierto? Como que algo va a estar recién iniciando, ¿no? Y justamente el tema que vamos a ver el día de hoy, si tú te gusta escribir, ¿no es cierto? Pon ahí el título de la enseñanza del día de hoy, es el origen del milagro, o el origen de los milagros. Entonces, vamos a ver un poquito, ¿no es cierto?, qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a cómo nosotros debemos obtener un milagro. O sea, si bien es cierto, hay que entender de que los milagros lógicamente dependen 100% de la voluntad de Dios. Hay que también entender de que el milagro depende muchísimo de nuestra fe, que hemos estado viendo en estas últimas enseñanzas de estos últimos domingos. Pero hay algo importante que hay que entender para que empiece un milagro. El milagro, si bien es cierto, es decir, tiene un proceso, no es que viene de la noche a la mañana, ¿no? Si bien es cierto, el Señor lo puede hacer en un instante, pero tiene su proceso. Ya vamos a ver un poquito acerca de esto, así que dile a la persona que tienes a tu lado, hey, no me distraigas, el día de hoy vamos a aprender acerca del origen de los milagros. Y para ello, ¿no es cierto?, yo ya sé que estás con tu espada ahí, con tu palabra, ¿no es cierto? Vamos ahí, yo te invito a que me acompañes, perdón. Te invito a que me acompañes al Evangelio de Juan. Sí, vamos a ir rápidamente ahí al Evangelio de Juanito, al capítulo 6. Y vamos a empezar desde el versículo 5. Vamos a leer del 5 al 11. Entonces, Juan, capítulo 6, versículo 5 al 11. Y antes de empezar, quiero darte una introducción, una breve introducción. Y más que eso, también rápidamente te pido que ores. Recuerda que siempre que hagamos alguna actividad espiritual, es importante orar al Señor, para que el Señor hable a tu corazón. Dile, Señor, yo quiero el día de hoy abrir mi corazón y escuchar tu palabra entrando y penetrando, Señor, a mi mente, a mi espíritu y a mi alma. Háblame, Señor, el día de hoy. Quiero poner toda mi atención hacia ti, Señor, para que seas tú hablando directamente a mi corazón, para aprender lo que tengo que aprender el día de hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y mira, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el apóstol aquí, Juan, nos deja constancia de uno de los dos momentos cuando Jesús alimentó milagrosamente a una multitud, ¿no es cierto? Vamos a encontrar este episodio. Y en esta escena encontramos principalmente a dos de sus discípulos y a un muchacho cuyo nombre no lo menciona la Biblia, desconocemos. Aquí hemos tratado de representar gráficamente este episodio, lo que ocurrió hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Y estas personas lógicamente desempeñaron un papel muy importante en esta tremenda experiencia, en este tremendo milagro que se vivió ahí en este pueblo de Galilea. Encontramos primeramente a Felipe, ¿no es cierto? Fue uno de sus discípulos. Felipe, o sea, ¿y a cuál quieres ponerle discípulo? ¿Cuál es el que tiene cara de Felipe? ¿Sí? Es un nombre como con una calculadora, por decirlo así. Ya vamos a ver por qué. Dices, ¿por qué con una calculadora? Un hombre calculador, Felipe, ¿no es cierto? Andrés, un hombre con sugerencias, ¿cierto? Que tenía un nombre con bastantes sugerencias. Y un muchachito, ¿cierto? Un jovencito, yo creo que inclusive todavía no pasaba de su niñez, por eso el Señor utilizó mucho a este joven para hacer este milagro. Recuerden que el Señor siempre quiere que seamos como niños para creerle a Él, ¿no es cierto? Y es donde se centra todo este episodio, toda esta escena. Entonces tenemos también aquí a un muchachito con un almuerzo, ¿no es cierto? Que estaba dispuesto, ojo, es importantísimo esto, que estaba dispuesto, este muchacho estaba dispuesto a compartir lo que él tenía, su almuerzo, con los demás. Y si bien es cierto, podemos ver aquí que no era mucho lo que tenía, inclusive podemos ver una cesta como vacía, ¿no es cierto? No era mucho lo que tenía, pero su corazón estaba dispuesto a ayudar a los demás. Y quiero que tú te grabes en este momento, si estás anotando, escribe esta palabra, disposición de corazón. Algo que aprendíamos en esta semana. También el Señor nos habló
mucho acerca de la disposición del corazón en esta semana. ¿Sí? Este muchacho estaba dispuesto a entregar lo que tenía, lo poco que tenía, para poder compartir con los demás, lo poquito que tenía, ¿cierto? Vamos a refrescarles un poquito más la memoria y metámonos un poco a la historia de esto, ¿cierto? Ya están ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer. Les invito a que me ayuden, me sigan la lectura, ¿no es cierto?, del día de hoy. Dice lo siguiente, ¿no?, la palabra de Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ojo, aparece el primer involucrado aquí, dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, aquí entre el otro, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, vino ya con una sugerencia, ¿verdad?, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Diga, 5,000, ¿cierto? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Wow. Hasta aquí podemos meditar, como siempre yo les sé decir, muchas cosas. Hemos hecho una introducción de este episodio que sucedió. Tenemos 2 discípulos, un muchacho que estaba dispuesto, otra vez no te olvides, estaba dispuesto en su corazón a compartir con los demás lo poco que tenía. Ya te vas dando cuenta dónde empieza el milagro, qué es lo que debe haber para que ocurra en primer lugar un milagro. Ya vamos a ver otras cualidades, pero anda anotando ahí, ¿no? Disposición del corazón para dar o entregar lo poco que se tiene, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe. Jesús era el Hijo de Dios, lógicamente sabía lo que había que hacer, pero algo que hay que rescatar en este punto de la palabra, ¿no es cierto?, es lo que nos dice la palabra misma. Dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No sé si en algún momento tú te has dado cuenta que cuando te ocurre algunas circunstancias a tu alrededor en tu vida respecto a algo que tú quieres obtener, ¿no es cierto?, para aquellas personas que le hemos estado pidiendo insistentemente algo al Señor, ¿no es cierto?, no sé si el Señor te pregunta, Él no viene a decirte: a ver, ¿qué es lo que quieres, Señor? Quiero que me ayudes a pagar esta deuda. Ay, aquí están. ¿Cuánto necesitas? $500, listo. Y ese es el milagro. Wow, Señor, muchas gracias, ocurrió el milagro. Muchas veces puede ser así, pero hay veces, especialmente, yo quiero que me entiendan bien, para aquellos que nos decimos ser discípulos del Señor o seguidores de Él, a nosotros, a los que realmente queremos ir un poco más allá, de no quedarnos solamente dentro de la multitud, porque Jesús no habló con la multitud, Jesús habló específicamente con sus 2 discípulos y este muchacho, y a ellos les va a hacer esta pregunta, ¿no es cierto? Ellos lógicamente esperaban tener un milagro de parte del Señor, pero vinieron a donde Él, y Jesús muchas veces a nosotros como discípulos nos va a preguntar respecto a eso que tanto queremos. No sé si el Señor te ha hecho a ti preguntas. Señor, ¿qué voy a hacer con esta deuda que tengo? Señor, no sé qué irá a pasar a futuro con mi trabajo, ¿qué debo hacer? Y el Señor, en vez de responderte, dice: tranquilo, hijo, tú eres mi hijo amado, nada te va a pasar, ya tengo listo otro trabajo para ti, mucho mejor. Qué bueno, eso va a pasar, pero muchas veces nos va a hacer preguntas. Y más bien uno como cuando viene a preguntar algo o a obtener algo del Señor, más bien nos llevamos más bien otra interrogante de parte de Él. El Señor te va a hacer preguntas de la circunstancia que estás viviendo. Él le dijo a Felipe, dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Es como que, si bien es cierto, yo creo que esa era la pregunta que tenía, es como que se la robó, por decir así.
No sé si me hago entender. Creo que Felipe venía con ese entusiasmo y decirle, Jesús, ¿qué vamos a hacer ahora? Y más bien él, conociendo lógicamente la disponibilidad, la intención del corazón, se adelantó. ¿Y saben por qué nos hace esa pregunta? Para ver cómo nosotros respondemos respecto a las circunstancias. A ver si tú tienes fe. Ayer en la predicación del día a contestar respecto a una situación. Escuché que en mi casa se empezaron a enfermar de coronavirus. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es? ¿Será que también yo me voy a enfermar? ¿O cuál es la respuesta que tú le vas a dar al Señor cuando te pregunte, ¿qué vas a hacer en la circunstancia del coronavirus? Y el Señor, ¿qué tú vas a hacer? Si es que... Pero el Señor se nos adelanta. Ojo, no a la multitud, ojo, a los que están dispuestos a ir más, a estar con el Maestro más pegado. Él quería esto, pero esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había. El Señor tenía una respuesta, pero quería. Y escuchamos lo que dice aquí, Felipe, 500 denarios. De ahí entró el otro, ¿no? Lógicamente, o uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, también le dijo, añadió, dice, aquí están 5 panes de cebada y 2 peces. Si bien es cierto, el uno, tratando de dar una solución, pero yo creo que si nos ponemos a meditar un poquito, el uno fue un poquito más pesimista que el otro, por decirlo así, porque trató de dar un de pan, no bastaría, más el otro, por lo menos, y dio un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, se vienen las deudas en este momento, y es como que mi sueldo no va a alcanzar para pagar todo esto, Señor, ¿qué voy a hacer? Y $400, no sé, menos momento. Y la deuda que tengo que pagar es más de lo que estoy ganando en este momento. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿No es cierto? Y te quedas ahí. Por lo menos das una respuesta, otros no saben ni qué hacer. Señor, no sé, ya voy a morir, mejor llévame, Diosito. Pero vino otro, al menos, aunque también podríamos decir, no sé si fue la respuesta adecuada, ya lo vamos a ver más adelante. Por lo menos vino Andrés, muchacho, ya tenía algo inclusive para entregar. Si bien es cierto, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ya tenía algo para entregar en ese momento. Pero también se cuestionó, ¿qué es esto para tantos? Es como decir, con esto podríamos dar de comer, no sé, a los más íntimos, no sé, algunos, pero al menos se suple ya una necesidad de lo poco que se tiene. Por lo menos fue un poco más allá Andrés, ¿no es cierto? Entonces Jesús dijo, ¿no es cierto?, haced recostar la gente. Ya dio una instrucción. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número, wow, de 5,000 varones. Lógicamente aquí las matemáticas no nos van a dar nunca, y como es que nos gusta razonar bastante, que eran 5 panes y 2 peces para 5,000 solo varones, sin contar lógicamente niños y mujeres, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas estarían en realidad? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, enfócate otro punto aquí, gracias. Yo creo que algo que nos ha enseñado esta época en la que estamos viviendo en estos momentos del coronavirus es ser agradecidos con Dios. Anota ahí otro punto, el siguiente punto. No sé cuántos puntos vayamos a ver al día de hoy, pero para que ocurra un milagro, ¿no es cierto? Ya habíamos visto un hito, disposición del corazón. No importa lo que tengamos, ¿cierto? Segundo punto, regresemos a ver lo que Jesús hizo. Dice, y habiendo dado gracias. ¿Estás dando gracias a Dios por las cosas que te están ocurriendo en tu casa? Es que ya mismo me van a votar. Gracias, Señor, por lo que tengo. Es que me dijeron que posiblemente hasta el día, hasta que ocurra esto, en junio, julio, se trabajen, posiblemente me despidan, posiblemente no alcance a pagar las deudas, posiblemente mi familia se siga enfermando. ¿Qué va a pasar? ¿Has dado gracias por esa situación? Gracias, Señor, no importa lo que esté ocurriendo en este momento en mi casa, te doy gracias por las cosas que ocurren. Y si es que tú en estos momentos nuestros ingresos económicos vayan para abajo, pues te doy gracias porque al menos tenemos algo.
que está ingresando a nuestra casa. ¿Se han dado cuenta de que el Señor ha sido tan bueno? Porque si estás en este momento viéndonos a través de las redes sociales, llegaste vivo hasta este momento. ¿Has dado gracias por eso? ¿Cuántos han dado gracias porque el pan de cada día no ha faltado en sus mesas? Aunque sea, como saben decir, arroz con huevo, como saben decir por ahí, aunque sea, ¿no? Pero has dado gracias. O más bien nos ponemos a lamentar, chuta, otra vez arroz con huevo, chuta, ya nos bajaron el sueldo, chuta, tal vez me vayan a votar, chuta, tal vez muchas cosas, chuta, ya se enfermó el uno, chuta, es que no puedo salir, chuta, es que ya estoy encerrado. Nos hemos lamentado, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto estamos dando gracias, ¿no es cierto?, por lo que está sucediendo alrededor nuestro? Dice, y dando gracias, los repartió entre los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los que tanto querían. Pero déjame otra clave, la más importante, ¿no es cierto? Un poquito antes de lo que ocurrió en la multiplicación milagrosa de los panes y los peces, ¿no es cierto? Al mismo capítulo, lógicamente, pero un poco más atrás. Antes de esta multiplicación milagrosa de los panes y los peces, y Juan, acabamos de leer, ¿quién fue el que lo que tenía que hacer? Monte, y se sentó allí con sus discípulos. Ya te estás dando cuenta que es lo que debe existir también para que el milagro que tanto esperamos se procese de una. Dice Jesús, entonces Jesús subió al monte. ¿Hemos ido al monte? Es la pregunta el día de hoy. ¿Estamos yendo al monte? A ver qué es lo que tiene que decirnos. O sea, las circunstancias se nos unas 2 que 3 súplicas y oraciones a Él, diciéndole, Señor, sálvame de este incendio, que esto me estoy ahogando. Me estoy hundiendo ya en estas aguas tormentosas. El coronavirus ya me tiene hundido, no sé qué más voy a hacer. Y en ese momento, cuando nos vemos ya que todo se nos viene encima, recién acudimos, como les digo, aunque suene duro, ¿no?, a balbucear 2 o 3 horas. Ya cuando se está quemando toda la casa, recién decimos, Señor, échanos una manito. Y más bien el Señor nos va a contestar en ese momento, ¿qué piensas hacer? Qué cargoso, ¿no es cierto?, el Señor. Sabiendo lo que Él debe hacer, nos pregunta, ¿qué vamos a hacer, Felipe? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué vamos a hacer, Juan? No sé. Pon tu nombre en ese punto. ¿Qué vas a hacer, Luis, en esa circunstancia? ¿Qué vas a hacer? Pero si ni siquiera yo mismo sé, ¿no es cierto? Muchas veces le vamos a decir, nos ponemos a pelear con el Señor. Y me preguntas, ¿qué voy a hacer? El Señor quiere ver la actitud de tu corazón. Diga, actitud, la disposición de tu corazón. Él sabía de que su pequeño almuerzo no iba a alcanzar para mucha gente, pero estuvo dispuesto a decir, Señor, ¿será que haces algo con esto? Toma, ¿qué haces algo con este pequeño ingreso que en tus manos, Señor? Multiplícalo como tú quieras. Y voy a empezar a ver algo ahí. Agradecido, Señor, te doy gracias porque $50, no sé cuánto yo en este mes recibí $500, gracias. Y eso el Señor lo va a hacer multiplicar si tu corazón está dispuesto y está disponible para Él. Pero antes tienes que ir al monte. En otras palabras, tienes que estar en intimidad con Él para saber qué hacer. ¿Me están siguiendo, no es cierto? Yo creo que este hecho específico, el de aquí, en el cual Jesús subió al monte antes con sus discípulos, es un hecho digno de notarse. Parece muy claro que Jesús se retiró a propósito de la gran presión de las personas que lo habían estado siguiendo incesantemente, ¿no es cierto? Porque esto no es que ocurrió y vinieron de una, ¿no es cierto? Hubo personas que lo seguían para escuchar las palabras del Maestro.
Y en algún momento dijo, oh, o sea, ya llega la hora de la comida, ¿qué vamos a hacer? Y él no se desesperó en ese momento, ¿no? Lo que él dijo, espérense un momentito, no se van a morir, ¿no es cierto? No van a morirse de hambre, tranquilos. Pero lo que hizo es apartarse de la circunstancia, de la gran presión de la gente, ¿no es cierto? Y se fue al monte. ¿Cuántos de nosotros, en medio de la gran presión que tenemos en estos momentos, nos apartamos al monte? Pero no sé qué hacer. Anda al monte y estate tranquilo un ratito ahí, a meditar, a estar con el Señor, para saber lo que debes hacer, ¿cierto? No seamos muchas veces como cabezas duras, como los discípulos, que a pesar de estar apartados con el Señor, a veces no sabían qué decir, pero por lo menos respondieron algo, ¿no es cierto? Encontramos, no estamos juzgando lógicamente la actitud de Felipe ni de Andrés, pero al menos ellos respondieron algo, tuvieron que responder. Muchas veces nosotros no sabemos qué responder, nos estamos desesperados y lo único que hacemos es echarnos a llorar, ¿no es cierto? Y déjame decirte una cosa en este momento. Hay algunas cosas que ni usted ni yo, ni los que nos están viendo, nunca vamos a aprender cuando otros estén presentes a nuestro alrededor. No sé si me estoy haciendo entender. Es necesario, ¿no es cierto?, apartarnos de todo lo que nos está rodeando. Muchas veces, inclusive dentro del matrimonio, es necesario alejarnos. No estoy diciendo que te alejes de tu esposo, sino apartarse un cierto tiempo de aquella persona que está a tu lado, ¿no es cierto?, para estar en comunión con el Señor. Apártate. Déjame estar un ratito en mi cuarto. Y ojo, con esto no estoy diciendo de que es malo estar con gente, ¿no es cierto? Yo creo que la iglesia es muy buena, ¿no es cierto? Iglesia, recuerden que la iglesia somos nosotros, es muy buena para formar el compañerismo y el amor fraternal entre nosotros como hermanos. Hay muchísimo que se debe aprender en comunión con tus hermanos. Es más, por eso también la Biblia nos anima a que se debe congregar, para que tú conozcas a tus hermanos, para que otros también puedan darte aliento en algunas circunstancias. Muchas veces el Señor va a hablar a través de personas, de tus hermanos en la fe. Ojo, no estoy diciendo que vivan como ermitaños, ¿no?, como el cristiano 007. No, yo siempre, como me dicen que tengo que apartarme, siempre voy a estar viviendo solito ahí. Yo con el Señor y nada más. Ojo, no estoy diciendo eso, por eso estoy aclarando. Es importante la coinonía entre hermanos, ¿no es cierto? Es bueno sentarse entre hermanos en la fe los domingos. Por eso inclusive hasta te he pedido en el inicio de esta enseñanza que llames a alguien más, porque es bueno, ¿no es cierto?, estar en coinonía con los demás. Pero hay ciertas, ojo, aquí viene el punto, ¿no? Pero hay ciertas cosas que usted y yo nunca aprenderemos si no es en la presencia sola de Dios. Tenemos que aprender a sacar tiempos a solas con el Señor y subir al monte. ¿Vas a subir al monte? Y si uno dice, sí, ¿cuándo lo vas a hacer? Recuerda que Jesús subió al monte justamente cuando vio que el problema, la prueba se venía, ¿no? Jesús fue más allá. Él no esperó a que ocurra la prueba, sino más bien se adelantó, ¿no es cierto? Dijo, mucha gente me sigue, en algún momento van a tener hambre. Algo tengo que hacer. Voy a apartarme un momento antes de que ocurra la desgracia, antes de que ocurra el reclamo de parte de la gente. Voy a apartarme por un momento a estar a solas con mis discípulos y con mi Padre. Yo estoy seguro, no creo. Yo estoy seguro de que sí me están entendiendo lo que estoy tratando de decir el día de hoy. Sin ninguna duda, creo que parte de nuestro fracaso el día de hoy es la actividad espiritual que nosotros tenemos, que no está precedida de soledad. Si me entendieron bien, ¿cierto? Uno de los principales fracasos de nuestra vida espiritual es que no sacamos tiempo para estar con la soledad. Y no digo con la soledad, la que te tiene mal, ¿no? Del mal de amores, esa soledad no, sino la soledad que te lleva a estar con el Señor, ¿no? Si no vas a chuta, le ven al solcito,
soledad. No, no, no. Tiene que estar precedida con esa soledad. Ese yo creo que es uno de los principales fracasos el día de hoy en nuestra vida espiritual con el Señor. Y hay que ponernos la mano en el corazón, como saben decir, y reconocer de que no pasamos tiempos con el Señor como debemos pasar, en la soledad, porque inclusive a muchos no nos gusta la soledad. Yo veo gente en las redes sociales que a pesar de estar con su familia dicen, ya, ¿hasta cuándo esta cuarentena, este encierro? Ya no aguanto más. ¿No es cierto? Qué feo el encierro con mi familia. Qué feo el encierro con mi esposa. Ya no aguanto más. Ayúdenme a salir de este infierno. Si es tu esposa, ¿no? Si así será el infierno con tu esposa, como será el infierno con el enemigo. Soledad. Bendita, ayer me estoy acordando de una prédica que un predicador decía, bendita soledad. Usted también repita, bendita soledad. Yo creo que este tiempo que hemos pasado en cuarentena debió habernos servido muchísimo para aprovechar estos tiempos de soledad, ¿no? De meternos al cuarto y decir, bendita soledad, gracias por esta soledad, Señor, porque he aprendido a conocer más de tu corazón en medio de la soledad. No está precedida de soledad, es uno de los principales fracasos de nuestra vida espiritual. No está precedida de inactividad espiritual, y ya te voy a explicar a qué me refiero con inactividad espiritual, ¿no es cierto? Y al decir que no está precedida de inactividad espiritual, me refiero justamente a esa inactividad en donde tú te metes al cuarto con el Señor y estás tranquilo, en la quietud de su presencia, para escuchar lo que el Maestro tiene que decirte respecto a la circunstancia. Porque muchas veces cometemos también el error, ojo, por eso estamos justamente siendo enseñados por el Señor en este momento. Nos metemos al cuarto muchas veces desesperados y hacemos, no, pero es que ya he pasado a tiempos con solas de Brian. Lo que tú me dices lo he hecho mucho y estoy cansado de hacer eso. Pero nos hemos metido al cuarto y nos hemos metido a hablar como loros. Y ayer escuchábamos algo también respecto a eso, ¿no? Respecto a de que en promedio un hombre habla 7,000 palabras al día y la mujer 20,000. Entonces, principalmente para la mujercita, ¿no? Entra en el cuarto y no sé, o sea, te pones a orar por todas tus peticiones, por todas tus necesidades, y nunca dejas que el Señor hable y te responda. Te has metido en la presencia del Señor y simplemente has dejado que el Señor hable y te contesta. ¿Y cómo? Debray, sí, muchas veces cuando le pido, Él no contesta. Llevas tu palabra, abres tu palabra en medio de esa soledad y le pides al Señor que hable en medio de esa circunstancia que tú tienes, o te metes como loro, Señor, ayúdame. Y familia, mis amigos, mi esposo, dame, bendíceme, me como ovejitas, ¿no es cierto? Das espacio a que el Señor te conteste. Cuando el Señor te va a contestar, yo ya salga, ya no contestó nada. En el nombre de Jesús, amén. Ojalá. Ya oré. Y justo lo dejaste con la palabra en la boca al Señor. ¿Has escuchado lo que tiene que decirte? Más bien te recomiendo en estos tiempos te recomiendo de que entres al lugar secreto y dejes que el Señor hable. Aprende a callarte por un momento en medio de las circunstancias. Señor, es que estoy desesperado. Deja que el Señor hable. Deja que Él te dé los mejores consejos. A esa inactividad me refiero cuando te digo de inactividad espiritual. A estar a solas con Dios y esperar en el silencio y en la quietud hasta que nos llenemos con el Espíritu Santo de Dios y nos llenemos de las respuestas que el Señor tiene para mi circunstancia en ese momento. Hasta que recarguemos nuestras baterías espirituales, ¿no es cierto? Quédate ahí recargándote. Señor, recárgame. Que el momento que te levantes a tus pies otra vez, ¿no es cierto? Porque me imagino que andí de rodillas, ¿no? Deberíamos, ¿no es cierto? Que el momento en que te levantes en tus pies estés recargado de lo que el Señor te haya dicho. Y después cuando actuemos, esa actividad servirá para algo, porque hemos sido preparados por Dios para poder poner en acción lo que Él nos ha enseñado en ese momento, en esa circunstancia.
¿Sabían que entre nosotros los que practican la inactividad por lo general no practican la clase de inactividad que está recomendando la Biblia? O la clase de quietud, que significa esperar en Dios y en nuestro Señor, justamente como Él hacía y lo practicaba. Más bien, parte cuando uno dice inactividad espiritual. Estoy pasando por un momento súper complicado. Me van a botar el trabajo. No tengo plata para pagar las deudas. Pero me están diciendo que tengo que estar en inactividad. Entonces en vez de trabajar me voy a meter a estar quieto ahí. Pero muchas veces cometemos el error. Dice, como dijeron que tengo que confiar en Dios, ¿no? Entonces estoy con un montón de deudas y lo que hago es echarme en la cama. ¿No es cierto? A esperar a que el ángel Gabriel venga, toque mi puerta y me diga, hey, el Señor te manda estos $500 para que pagues tu deuda. Confundimos la inactividad que practicaba el Señor, de estar buscando la presencia de Dios, a este tipo de inactividad que vemos en la foto. ¿A cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos se nos ha llenado la espiritualidad en este tiempo de coronavirus? Muchos ya se pesaron. Como dice por ahí un meme, ya se pesaron la inactividad espiritual. No, es que como yo en la enseñanza del día de hoy dijeron, ¿no? O sea, que tengo que confiar en Dios. Entonces me echo de panza a ver Netflix, aunque tengo un montón de deudas, porque como el Señor proveerá, ¿no es cierto? Y está escrito en su palabra, ¿no? Y a veces confundimos, ¿no es cierto? No te estoy diciendo que tú, porque gracias a Dios los que nos siguen, los que nos están viendo en este momento, no somos así. Yo estoy hablando para otros, por si acaso, ¿no es cierto? Confundimos la inactividad espiritual con vagancia o pereza. Y déjame decirte que el Señor no tiene nada de bueno que decir acerca de los vagos, ¿no es cierto? ¿Qué has estado haciendo en este momento como para tratar de ver otra fuente de ingreso para tu casa? No sé cuántos han trabajado hasta de noche, ¿cierto? Vamos a decir, no es cuestión de hablar de uno, pero nos ha tocado a veces quedar hasta de nochecito, ¿cierto? 11:30 de la noche trabajando para que se pueda recibir algo extra de parte del Señor. Y el Señor va a bendecir ese esfuerzo. El Señor va a bendecir esos esfuerzos. No significa echarte de panza a ver todo el día Netflix. No estoy diciendo que sea del diablo, no eso, porque a veces han dicho que será del diablo. No. Es bueno el descanso también del cuerpo y de todo, ¿no es cierto? Pero no me estoy refiriendo a la inactividad de ese tipo, ¿no? No se vayan a confundir, ¿no? Porque yo sé algunos que, no, yo tengo fe. Ahí está, y ahí nomás hay que dar eso es otra cosa, eso es vagancia. Y yo creo que no hay ningún solo texto en los 66 libros de la Biblia que diga algo bueno y amable de los haraganes. La inactividad que brota de la pereza no tiene lugar en la Biblia, por si acaso, anotarás. Haz algo, no sé, una vez yo quiero contar, no sé por qué el Señor me lleva a hablar de esto. Cuando recién iniciábamos nuestro matrimonio con mi esposa, justo en ese momento, y ella lo ha contado, justo en ese momento iniciamos nuestro matrimonio sin trabajo cada uno de nosotros. A ella hicieron un recorte ahí donde ella trabajaba, tuvo que salir de su trabajo, ¿cierto? Yo todavía no encontraba así mismo un trabajo estable, por decirlo así. El Señor nunca dejó de bendecirnos, pero no teníamos un trabajo fijo. Y empezamos así nuestro matrimonio. Muchos dicen, ¿en serio? Pero déjame contarte algo, a lo que quiero ir, ¿no es cierto? No es que nosotros por el hecho de confiar en Dios nos echamos de panza con mi esposa y dijimos, bueno, nosotros somos cristianos, ¿no? Nosotros creemos mucho en Dios. Yo sé la palabra de Dios que dice que el Señor no deja desamparado a ninguno de sus hijos. Entonces, voy a esperar a que Gabriel venga y me golpee la puerta y me diga, Debraycito, ya llegó el fin de mes, tienes que pagar agua y luz.
toma, aquí te manda el Señor, sigue nomás viendo la televisión. No fue así, ¿no? Me acuerdo que en ese momento no sabíamos qué hacer y el Señor bendice tus esfuerzos, bendice tus ideas. Ojo, ojo, escucha bien, no quiero decir que en ese momento eso fue, pero bendice tus ideas aunque sean las más absurdas, que tú le puedas presentar lo más absurdo, 5 panes y 2 peces para 5,000, qué absurdo es, hermano. Discúlpame, o sea, no te vengas a burlar. Pero la idea más absurda de un muchacho provocó el milagro. Y a lo que voy, en ese momento, en nuestro caso, me acuerdo de que no sabíamos qué más hacer y el Señor puso en mi esposa en ese momento de hacer algo respecto a unas pequeñas manualidades de hacer cajitas de cartón, ¿no es cierto? Cajitas de cartón que creo que tenías que vender a 50 centavos, la más cara, y para lógicamente ganar algo debías haber hecho como miles de cajas. Pero el Señor bendice tu esfuerzo. Nos pusimos a hacer cajas, me acuerdo. Nos pusimos a hacer cajas y creo que por ahí tenemos algunas inclusive todavía. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Casi no vendimos mucho. Pero en esos momentos, en esos días, en esos meses, lo sorprendente fue que el Señor bendijo esa pequeña idea que se tuvo, por más absurda que haya sido, y la cuenta bancaria de cada uno de nosotros se incrementó. El Señor puso su mano tan grande que, si bien es cierto, tal vez teníamos que proveernos de alimento, el Señor mandó personas en donde, sin necesidad tanto de pedirle, nos abrieron el refrigerador y dijeron: cojan lo que quieran. A lo que voy, tal vez ni siquiera utilizamos todas las cajas que hicimos, pero nos esforzamos y le pedimos al Señor que bendiga eso. Y aunque tal vez no vendimos las cajas como tal, el Señor bendice y da el milagro. ¿Me estoy haciendo entender? Hubo personas que abrían así, lleven lo que necesiten. Y en ese momento donde no había trabajo, recibimos inclusive cosas que ni siquiera hubiésemos pensado comprar si hubiésemos tenido plata, porque era caro. No sé si me hago entender. A eso me refiero cuando yo te digo inactividad. No nos quedamos cruzados de brazos. Haz algo y eso va a bendecir el Señor. No sé cuántos me están siguiendo. Ojo, no es la inactividad que brota de la pereza. No tiene lugar en la Biblia, ¿no? Significa hacer y creer. Esas dos tienen que ir de la mano. Ojo, no solamente es creer, porque a veces es fácil. Sí, creo, pero no hago nada. Haz y cree, pero tampoco hagas y no creas, porque también ahí es el problema. No sé si me estoy diciendo, las dos tienen que ir así, de la mano. Hacer y creer. En otras palabras, orar y accionar. Hacer y creer, u orar y accionar. ¿No es cierto? Sí me están siguiendo, ¿verdad? Está también la inactividad que surge del temor. Las personas que sienten temor de hacer alguna cosa, pensando que eliminan riesgos al no hacer nada, ¿no es cierto? A lo que yo digo, ¿será que me meto a hacer esto? No, mejor no. Porque en ese momento que te estoy contando de las cajitas, ¿no es cierto? Es como que se vino, yo hablo y te abro mi corazón, se vino a mi mente y dije, cajas, pero primero yo jamás he hecho cajas en mi vida. Tal vez mi esposa tiene la habilidad en sus manos de hacer adornitos. Pero yo decía, ¿qué tengo que ver con cajas? Había un punto como de temor, inclusive nos tocó invertir, y ahí está, mi esposa no me va a dejar mentir. Es como que será que gastamos bien, o sea, no, ¿cómo vamos a gastar? O sea, lo poquito que tuvimos que ir a invertir un poco en materia prima y comprar, lógicamente, las cartulinas. No, así chuta, que ves este man como esta vez una cartulina no cuesta, no, pero tuvimos que invertir y tuvimos que hacer un gasto. Pero ahí, no creas que en mi caso, estoy hablando por mi persona, no hubo temor, sin chuta, ¿será que me resto se va a vender? Pero el Señor tuvo que tratar. Es como que, ok, tenemos que ponernos en acuerdo como matrimonio.
estamos recién iniciando el matrimonio, ok, yo te apoyo, vamos. Y tuvimos que pedirle al Señor, al menos especialmente, ayúdame a creer, sí, nos va a ir bien en esto. Ya te estoy contando que soy yo. Y nos va muy bien. Piensan que si ellos simplemente se quedan inmóviles tendrán menos riesgos que entrar en dificultades. Me acuerdo, ahí está con mi esposo inclusive. En mi caso, hasta el día de hoy inclusive tengo la oportunidad de dar clases también. Para los que quieran, clases de física, matemáticas, estamos ahí. Pero con mi esposa hicimos algo que tal vez inclusive yo te puedo decir, ¿será que resultó? Y sabes, déjame decirte, y esto es testimonio. Nos fuimos, invertimos en unos volantitos, ¿no es cierto? Y justo en ese momento salió una ordenanza en el municipio. Dijeron que si ven por ahí en la calle tirado volantes de alguna empresa, irán contra la empresa o contra la persona y les clavarán multas. Señores, y después vota porque eso sucede. Dijimos, chuta, no, qué vergüenza, ¿no? Para muchos, ¿no? No sé, para mí, chuta, decir, ¿y ahora qué será? Invertimos en eso. Y con mi esposa nos fuimos afuera de los colegios a repartir volantitos. Es más, con un amigo que se me fui también. No sé si tenga la oportunidad de estar escuchando lo que estoy diciendo, pero con él también nos fuimos a repartir los volantes. Es como que era chistoso, no sé, yo lo hago como una especie de broma. Si mejor déjame ponerme las gafas, güey. O sea, ¿para qué no? Porque qué vergüenza. Nos fuimos, nos paramos fuera de los colegios y empezamos a repartir volantes indicando de las clases, ¿cierto? Y déjame decirte algo, de esos volantes, yo creo que me entiendas bien a lo que voy, ¿no? De esos volantes, creo que ni uno no nos llamó, pero nos tuvimos que ir a parar fuera de los colegios, justo a la salida, tipo, como dice don Micheleno, tipo 2:30, 1, donde fue el sol. Ahí paraditos, ahí, ya ponte una gorrita para que no te quemes, porque a esa hora salían los estudiantes y empezamos a repartir. Yo creo que ni uno nos llamó, ninguno, pero como te digo, en ese momento, en ese tiempo, el dinero que ingresaba a nuestra cuentita bancaria se incrementó. Y es más, esto lo voy a contar y con esto quiero terminar para ver el siguiente capítulo la siguiente semana. Es más, cuando justo en ese momento en que estábamos atravesando estas circunstancias, mi esposa logró conseguir un trabajo ya estable. Y yo me reía porque se cumple la palabra de Dios. Eso les he comentado a muchos aquí. Ella ni siquiera apenas creo que iba 4 o 3 días en el nuevo trabajo. Y ya le pedían prestado a ella. Gente que ganaba el doble de lo que le estaban ofreciendo a ella, le pidieron prestado. Dijeron, préstame, ve, necesito esto. Yo le decía, hoy le dije a mi esposa, o sea, deja por lo menos que te den tu primer pago. Y ya le pidieron prestado a ella, porque la palabra de Dios dice que nosotros los hijos de Dios prestaremos y no pediremos prestado. Pero tuvo que haber un proceso. No creas que fue fácil tomar la decisión de hacer las cajas, decir, ¿será que esto nos va a bendecir? No fue fácil coger y gastar en algo, en unos volantes en donde digo, ¿será que eso va a funcionar? Y el Señor no ha dejado de bendecirnos por creer en Él y porque se hizo algo con lo que se tenía. Otros están inactivos porque carecen de visión. Nuestra visión importante era la provisión, tenemos que ver. Y el Señor dice que nos va a dar la provisión. No importa lo que vayamos a hacer en este momento, eso va a bendecir el Señor. Otros lo que sucede es que no saben qué hacer, así que no hacen nada, simplemente no hacemos nada. Grandes secciones de la iglesia están en esa condición. Son personas que nunca han visto un camino, no saben dónde encontrar uno. Miran y no ven ninguna posibilidad. No, esto no tiene solución. Y por lo tanto se quedan paradas. Haz algo, entrega lo que tienes, lo más pequeño, aunque sea, no sé, los 5 panes y los 2 pescados. No es nada para los 5,000. Lo que estás ganando en este momento no es nada para mantener a tu familia. Cree, ofrece eso al Señor, entrégale en sus manos para que Él lo multiplique. Créele, ora y cree. Ora, cree y haz. Ora y haz, cree y haz. El Señor en esta mañana esto. Vamos a quedarnos ahí el día de hoy en esta enseñanza. Vamos a continuar la siguiente semana con esta enseñanza.
¿no es cierto? Porque ya muchos han de querer ir, ¿no es cierto? ¿Cuántos están cansados? No, qué raro, yo sí. Cierra por un momento ahí tus ojos. Vamos a pedirle al Señor en este momento justamente estos puntos que hemos visto, ¿sí? Señor, yo te quiero dar gracias el día de hoy porque sé que has hablado directamente a cada uno de nuestros corazones el día de hoy. Te pedimos principalmente, Señor, por nuestra disposición de corazón. Señor, te queremos pedir que en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando en este momento, nuestro corazón esté dispuesto a acudir primeramente hacia ti, a ir al monte, a buscar una respuesta. No permita, Señor, que el temor, que la falta de visión o la pereza gobiernen nuestra vida y nos paralicen sin hacer nada. No queremos ser hipócritas y negar la realidad. Lo que queremos es hablar tu verdad, Señor. Sabemos, y nadie está negando de la crisis que estamos enfrentando en este momento, allá afuera, dentro de nuestras casas, dentro de nuestra economía, dentro de nuestro tiempo. Es verdad que estamos pasando por circunstancias súper difíciles, pero en medio de la presión ayúdanos a ser como el maestro, que en medio de las circunstancias de la prueba más bien nos adelantemos a acudir al monte a recibir tu consejo, Señor. No permitas que el temor se gobierne en nuestros corazones el día de hoy. No permitas que la inactividad espiritual, que tiene que ver con pereza o con falta de visión, nos gobierne en este momento en nuestras casas. Permite entregar lo poco que tenemos, Señor. Si tenemos algo que darte, Señor, yo creo que lo que mejor que podemos darte es nuestro tiempo. Aquí está, Señor. Te lo entregamos a ti, nuestro tiempo, Señor. Hay un dicho que dice que el tiempo vale oro. Aquí está, Señor, nuestro oro. Tal vez no tengamos dinero para ayudar a los demás, pero sí tenemos tiempo, sí tenemos ideas, sí podemos dar una palabra de aliento. Sí podemos hacer eso, Señor. Ayúdanos en este momento a entender esto. Ayúdanos a buscar tiempos a solas contigo, a ser agradecidos con todo lo que tenemos en este momento, no importa lo que estemos atravesando, Señor. Te doy gracias por aquellas personas que han sido despedidas en su trabajo, Señor, porque sabemos de que tú tienes algo mejor preparado para cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por las deudas que están sobre nosotros, Señor, porque sabemos de que en medio de las deudas tú te glorificarás, Señor. En medio de esto, Señor, te doy gracias aún por aquellas personas o familiares que han sido contagiados con coronavirus. Gracias, Señor, porque en medio de la enfermedad te conoceremos a ti, Señor, como este Señor sanador, y veremos que tu mano poderosa entrará, Señor, en cada una de estas personas que han sido contagiadas y los librarás de esta enfermedad tan grande, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, principalmente por nuestro corazón, por nuestra vida el día de hoy, porque sabemos de que estaremos dispuestos en seguir buscándote, en seguir hallándote a ti, Señor. Permítenos entrar a este conocimiento. Ayúdanos a ser hacedores y no oidores de tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y aprovechamos también este tiempo para poder entregar, Señor, a tu obra los diezmos o las ofrendas, Señor, que podemos dar en este momento a tu casa. Señor, declaramos que lo poco que hemos recibido o lo mucho que hemos recibido, porque otros tienen el privilegio, tal vez recibieron mucho más. Hay algunas áreas económicamente hablando que más bien fueron aventajadas, tal vez están recibiendo más, o lo poco o lo mucho que hemos recibido. Señor, te damos gracias, pero también lo ponemos a disposición de ti. Bendice la semilla que vayamos a depositar en el alfolí cuando regresemos ya a tu casa, Señor. Estamos guardando estas semillas o estamos depositando a través de los medios, Señor, tecnológicos, nuestra semilla para ti, Señor. Y te pedimos que esto poquito, Señor, tú lo bendigas, tal como lo hizo este muchacho. Solo son 5 panes, Señor, y 2 peces para 5,000, Señor. Pero en medio de eso, Señor, tú te glorificarás. Y te doy las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo por el mismo canal y a la misma hora. Que el Señor les bendiga en esta semana. Un fuerte abrazo.